patógeno, y lo otro es mediante una lesión a nivel de la célula endotelial o lesiones de tipo tisular. Entonces, en el mismo proceso de inflamación, no solamente se trata de hacer llegar a los leucocitos, ¿no? Sino es atraerlos al sitio, generar una atracción hacia las células endoteliales, hacerlos rodar, ¿correcto? Hacerlos adherirse, rodar y meterse adentro del endotelio. ¿Para qué? Para que puedan generar su capacidad de fagocitosis, para poder destruir dos cosas: uno, al patógeno, y dos, para que puedan reparar el tejido dañado, ¿correcto? Por eso es que hay dos tipos de inflamación aguda e inflamación crónica. El término crónico tiene que ver con la fibrosis. Entonces, si no existieran estos dos procesos, las infecciones no se podrían controlar, las heridas tampoco se podrían curar y los tejidos dañados podrían convertirse en úlceras, ¿sí? Entonces, bajo este principio, vamos a hablar sobre la inflamación, respuesta inflamatoria, los tipos de respuesta inflamatoria, ¿sí? El tema de inmunotolerancia y procesos fisiológicos en la gestación y en la vejez. Se los dejo a ustedes para que lo vayan a repasar, lo vayan a ver. Nosotros vamos a llegar hasta lo que es justamente lo más entendible, lo más tranquilo, lo más preguntable, ¿sí? Como para que no salgan mal. Porque si les pregunto gestación y vejez, o sea, no se acuerdan. Prefiero que estén tranquilos con las primeras diapositivas, por salud mental de ustedes. Nada más digo, porque aún así, tomando un examen fácil, me los estoy llevando así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es inflamación, en el inflamación vamos a entender siempre que va a existir una lesión. Esa lesión siempre va a estar dándose donde, a nivel de las células endoteliales. Solo que la diferencia es que hay una inflamación aguda y hay una inflamación crónica. Hay que poder saber diferenciar, claro que sí, porque las lesiones tienen ejemplos. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio es una inflamación aguda. Las infecciones de tipo bacteriana también pueden ser agudas. Las toxinas que producen algunos patógenos también es con respecto a la inflamación aguda. Y cualquier traumatismo o lesión, correcto, sobre el tejido es una inflamación aguda. Mientras, por ejemplo, infecciones de tipo vírico, crónicas, o lesiones persistentes o enfermedades autoinmunitarias me va a dar un tipo de inflamación que es la crónica. Y si vemos las diferencias en la inflamación aguda que va a haber cambios a nivel de las células endoteliales, cambios vasculares, va a haber células que van a ser atraídas, reclutadas. Mira, por ejemplo, el nitrófilo. La diferencia en inflamación crónica, ¿qué va a ser? Los monocitos, ¿no? Las células mononucleares. Mira la diferencia, aquí hay sustancias mediadoras químicas. Aquí, ¿qué va a haber? Va a haber procesos de creación de nuevos vasos, ¿correcto? Eso se llama angiogénesis. Y sobre todo, en la inflamación crónica va a haber, ¿qué cosa? El proceso de fibrosis. Ambos procesos de inflamación tienen dos cosas: una resolución, ¿correcto? Y finalmente la inflamación crónica, un proceso de fibrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tanto la inflamación aguda como crónica generan un proceso de cicatrización. Al final, el daño a nivel de la célula endotelial, a nivel del vaso sanguíneo, va a permanecer o generar una cicatrización. Se va a tener que reparar el tejido dañado. Pero ¿qué sucede? Que en la inflamación aguda sí hay una resolución inmediata. Hay eliminación de los estímulos lesivos, hay eliminación de los mediadores químicos, las sustancias como las quimosinas o las citocinas, ¿sí? Y sobre todo hay una disminución de las células inflamatorias. No nos olvidemos que también estas células endoteliales, ¿correcto?, pueden ser justamente sustituidas y ahora va a tener ya un tejido normal. En el caso de la inflamación crónica, obviamente, el proceso va a estar dado por un proceso de tipo fibrosis, ¿sí? Donde tenemos que tener en cuenta que la función de esta célula que ha sido dañada por la inflamación pierde su función y pasa a ser reemplazado ese tejido, como lo puedes ver aquí, por fibroblastos, ¿correcto?, que son capaces de producir fibras de colágeno y generar la fibrosis. Con respecto a lo que es la inflamación aguda, no te olvides que para que se genere inflamación aguda tengo que tener ¿qué cosa? Un estímulo, y ese estímulo viene a ser la presencia de ¿quién? De patógenos que generen una lesión, una ruptura y una puerta de entrada ¿de dónde? De esas barreras, ¿sí? En este caso estamos viendo la barrera epitelial de la piel, ¿sí?
También vemos que una vez que se daña esta barrera, los patógenos están ingresando y rápidamente aquí están siendo observados por células centinelas. Las células centinelas son aquellas células que están a la expectativa de que patógeno está ingresando. Es decir, se activan frente al ingreso o daño de la célula epitelial o tisular, ¿correcto? ¿Y cuál es la función de ellos? Que van a generar qué cosas? Secretar mediadores inflamatorios. Esa es su función. Y la pregunta es, ¿qué mediadores inflamatorios van a generar? Pues una serie de diversidad que ya vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué significa? Van a haber interleucinas, citocinas, quimiosinas, ¿sí? Sustancias químicas que van a permitir que este endotelio, correcto, genere un aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a generar que en el interior se concentre mayor cantidad de líquido, mayor cantidad celular, y eso puede generar ¿qué cosa? De que a nivel del torrente sanguíneo exista más cantidad de células capaces de poder defender a mi cuerpo frente a una agresión. Recordar que también se puede activar el complemento, los anticuerpos, frente a las proteínas que están liberando esa sustancia que vendrían a ser los microbios o los patógenos, ¿sí? Va a haber una interacción entre antígeno y anticuerpo, por otras cosas decirlo, ¿no? Ahora, en esta parte, recordemos que una vez que se va a dar el complemento, la activación de los anticuerpos y van a destruir a los patógenos que se tienen que activar, pues recuerda que el reclutamiento de las células es importante, pero para poder reclutar las células, ¿correcto? Tengo que tener las señales correspondientes y vamos a ver que para llamar a un neutrófilo necesito una señal, para llamar a un monocito necesito una señal, necesito una señal para llamar a un natural killer, también necesito una señal. Entonces, cada una de esas señales las vamos a ir viendo en algunos cuadritos, pero ya de por sí, si tú ves dando cuenta aquí, hay un reclutamiento de células, un montón de leucocitos, y esos leucocitos van a comenzar en un primer momento, van a comenzar a girar lentamente, y luego van a rodar, y luego van a tratar de adherirse lo más que se pueda y abrir una apertura en las células endoteliales para poder ingresar. Eso ya lo vamos a ver. Ahora, si tú tienes aquí, te vas dando cuenta los mecanismos de la inflamación, ¿cuáles son? Uno, que se produzca el daño a nivel de esta parte de la célula tisular por un producto de una infección. Van a haber liberaciones de qué cosa van a liberar los NAMs y los PAMs, ¿correcto? Son sustancias que se generan debido a un daño a nivel de la célula, ¿sí? Y esos son señales para generar patrones de reconocimiento de qué tipo de patógeno se encuentra, si es una bacteria, un virus, un hongo o un parásito. Poder reconocer la naturaleza de cada una de esas estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a ir dando cuenta también que por otro lado aquí van a existir las células dendríticas, que son básicamente las células que van a residir al interior de este tejido y tienen una función. Esas células dendríticas, una vez están viendo a estos patógenos, comienzan a liberar ¿qué cosas? Comienzan a liberar quimiosinas, sustancias quimioatrayentes, citocinas, que son sustancias que me permiten generar mayor reclutamiento celular, ¿sí? Una vez que los llamo, y otra cosa es el reclutamiento. Yo puedo llamar, ¿sí?, a diversidad de células, pero es distinto el proceso de reclutamiento. Cuando yo hago un proceso de reclutamiento, yo necesito saber qué necesito del polimorfo nuclear. Ha venido una bacteria, necesito polimorfo nuclear, necesito monocito y macrófago, se acabó. Si viene un virus, ¿qué necesito? Ah, perfecto, necesito generar linfocitos T o B. Entonces hago el reclutamiento, es algo más especializado, ¿correcto? ¿Para qué? Para tener una respuesta más selectiva. Entonces, no se olviden también que los neutrófilos, como puedes ver aquí, son las primeras células que van a llegar en el proceso de inflamación. Recordad que los libros dicen que están llegando entre las 24 primeras horas o hasta las 48 horas, ¿correcto? ¿Sí? Y no te olvides que al activarse, también estas sustancias van a permitir que se puedan adherir a los vasos sanguíneos fácilmente y puedan pasar a través de las células endoteliales por la. Este proceso es el rodamiento por roaming, ¿correcto? ¿Sí? Y finalmente, no nos olvidemos que los neutrófilos también participan de la función de fagocitosis. ¿Qué significa esto? Que no solamente el macrófago fagocita, sino también quién puede fagocitar la célula dendrítica. ¿Quién más puede fagocitar? El neutrófilo, el macrófago y hasta el linfocito, ¿no? También puede generar ¿qué cosa? La opsonización y luego generar la destrucción, ¿sí?
Entonces, no nos olvidemos también que es importante poder conocer que una vez que los monocitos van a llegar a esa zona, van a tener que diferenciarse. Es cierto, la pregunta es, ¿quién genera que los monocitos vengan al sitio de la lesión? Los polimorfonucleares, así es. Van a secretar sustancias que van a permitir que el monocito migre al tejido inflamado y luego sí, se diferencie en macrófago. Entonces, es un macrófago, su capacidad es fagocitar cualquier tipo de patógeno produciendo citoquina de tipo inflamatorio. ¿Sí? Ahora, como tú verás, aquí está en 11. Los neutrófilos sí tienen una forma de poder atacar, si tú recuerdas bien. Aquí sí tú ves que si la inflamación o la infección persiste, son los neutrófilos que van a liberar qué cosa, como cadenas de ADN, es decir, es como si tú has visto la película de Spider-Man, Spider-Man lo que hace es botar una telaraña, lo mismo hace justamente los neutrófilos, generan una red, ¿verdad?, de ADN que los permiten capturar, los permiten tenerlos ahí cerca y luego liberan sus gránulos. Algo que no debes olvidar, fijo que te vienen al examen, ¿correcto? ¿Sí? No sé si para Villa, ATE o Norte son, por favor, los gránulos. Sigo y volviendo a repetir, los gránulos de los neutrófilos es importante que ustedes lo sepan. Primarios, secundarios y terciarios que contiene cada uno de ellos. Es una pregunta clave y esencial que creo que si ustedes han visto los videos de lo que pasa, creo que sí los toman en cuenta. Yo también en mis videos les he dicho, está subrayadito, por favor eso viene, y de paso chequea lo que hace el doctor Benigno, en qué está incidiendo. Esos mismos resoluciones de los casos clínicos lo va a poner, no igualito, pero muy parecido a la forma de preguntar. Ya te está diciendo más o menos cómo te va a preguntar. Simplemente no vas a encontrar la misma pregunta resuelta ahí en lo que es las clases, pero va a ser muy parecido, solamente que vas a tener que activar tu conocimiento. Y lo vamos a activar juntos. Entonces, una vez que yo hago el llamado a las células leucocitarias, es decir, a los leucocitos, debo identificar que este leucocito en su membrana va a tener una glucoproteína. Esta glucoproteína es la glucoproteína de Lewis-Dix modificada. ¿Qué significa? Que cada una de las células, por ejemplo, como polimorfo, monocito, linfocito o célula dendrítica, expresan en su membrana glicoproteínas de unión. Oiga, ¿y cómo es eso? ¿Con qué se unen? Fácil. Estas células endoteliales también presentan receptores de tipo señal para que se puedan unir. Bien, tú estás viendo aquí, ¿sí?, como el polimorfo nuclear se está uniendo a la selectina, que es una molécula de adhesión. ¿Y qué es la adhesión? Es que se tiene que adherir una vez que viene, va bajando, mira, va girando lentamente. Y luego va a ser el rolling. El rolling lo hace cuando ya se une a las selectinas. ¿Y a qué selectinas se va a unir? A la P y a la E. Y ese rolling va a ir poco a poco avanzando aquí al neutrófilo y eso. Luego vamos a ver que va a ingresar. ¿Hacia dónde? Hacia el interior de la célula endotelial. ¿Le produce daño? No le produce daño a la célula endotelial, sino crea espacios para que pueda ingresar. Eso se llama diapedesis. No te olvides que una vez que ingresa el neutrófilo tiene también la capacidad de fagocitar microorganismos. Y una vez que los fagocita, ¿qué está viendo acá? Está liberando sus gránulos, pero también a su vez va a liberar, como tú ves, quimiosinas, sustancias quimioatrayentes de otras células. Para finalmente, recuerda, terminar el proceso de opsonización y fagocitosis dentro del cuerpo del macrófago. La pregunta es, ¿qué citocinas, correcto, estimulan la adhesión por las P y S lectinas? Respuesta, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, ¿correcto? Listo. Volví a preguntar este cuadro nuevamente. Mira, y vuelvo a decirles, las preguntas que yo hago son preguntas que yo hago, que he sacado de libros. Toma en cuenta eso. ¿Sí? Entonces es importante que tú tomes en cuenta que, mira,
Ya vinieron dos preguntas igualitas, muy parecidas. ¿Qué vino? Por ejemplo, aquí tengo a la selectina. Cada una de ellas tiene una función. Mira, si me preguntan las moléculas de adhesión, son selectina y CAP1, PCAP1. ¿Correcto? Entonces yo veo su especificidad de unión. Estas moléculas de adhesión, correcto, que puedes ver aquí, si pertenecen al neutrófilo y al monocito, ¿quiénes serán? P y S selectina. Eso lo tomé a las 7 de la mañana. ¿Qué tomé hace ratito? A las 8:40 hasta las 10:20. Pregunté, parecido, le dije, oye, ¿cuáles son las moléculas de adhesión para el monocito? ¿Y cuántas eran? 4. P selectina, S selectina, ICAP1 y BCAP1, ¿correcto? Yo te podría preguntar del neutrófilo, y del neutrófilo, ¿quién va a ser? Si tú ves acá, solamente es P selectina y S selectina. Pero también está justamente, ¿qué es esto? El factor activador leucocitario, ¿verdad? 1. ¿Qué hace que se active qué cosa? El ICAP1 presente en las células endoteliales activadas. ¿Sí? ¿Quién también activa? Los monocitos son activados por eso de CAP. ¿Sí? Y activan al ICAP1, PCAP1 y CAP1. Esas están activándose ¿dónde? En las células endoteliales. Recuerden, estas son células endoteliales, salud. Y aquí el MAP1 genera productos de degradación del complemento. Mira, acá tienes abajo cómo es la migración de las células inflamatorias. Ten cuidado que te podría preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son las fases? ¿Y cuáles son las fases? Una la identificación de quién, del giro, el rodamiento cuando ya se expresa qué cosa, ese antígeno de Lewis, esas patitas, ¿viste? Esas lipoproteínas, comienza a rodar. Luego qué cosa, hay una activación de esas células, ¿para qué? Para traer otras células, ¿correcto? Y a medida que se va generando, se adhiere fuertemente a la célula endotelial, ¿para qué? Para hacer un espacio o una separación y se pueda colocar, eso se llama la transmigración, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí lo estás viendo. Si quieres seguimos jugando, mira, y sigo preguntando. Por ejemplo, yo te pregunté hace ratito, ¿sí? ¿Qué citoquinas con C? Recuerda que no es lo mismo decir citoquina que interleucina. Interleucina es IL. Citoquina, ¿qué puede ser? Una interleucina, un factor, en este caso, ¿qué sería? El factor de necrosis tumoral, ¿correcto? Una citoquina. Y estas dos citoquinas, ¿para quiénes son? Para dos moléculas de adhesión, la P-selectina y la S-selectina. ¿Y estas dos para quién son? Para el neutrófilo y el monocito. Ah, entonces esto es necesario. ¿Ya? Te puedo preguntar de cualquiera de ellos y imagino que tú debes saber. Principalmente para que no se olvide es S-selectina, P-selectina, el factor activador leucocitario tipo 1, ¿correcto? Sí, importantes y han preguntado. Si yo te preguntara cuál es la molécula de adhesión presente en el monocito y el linfocito T, PCAM 1. Si yo te dijera de las células dendríticas, ICAM 1. Entonces ahí está. Después yo no lo tomo, pero esas son las principales quimiosinas, ¿correcto? ¿Sí? Que van a jugar un rol con su receptor. ¿Y cuáles son las moléculas de las células blancas que se van a activar? Eso no lo he preguntado. ¿Qué he preguntado hace poquito? He preguntado sobre esto. He vuelto a agarrar este cuadro. ¿Por qué he vuelto a agarrar este cuadro? Porque hay una gran cantidad de preguntas con eso. Si tú has estudiado este cuadro, genial. Te puede venir para el día de hoy. ¿Cómo así? Si yo recuerdo, arriba en la membrana está formada por fosfolípidos, ¿correcto? Esos fosfolípidos son degradados por quién? Por la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 genera una sustancia que es el ácido araquidónico. Sustancia importante en el rol de una lesión tisular. Porque si me preguntaran, oye, ¿para qué quiero ácido araquidónico? Correcto, este ácido araquidónico se va a formar a partir de ¿dónde? De los fosfolípidos por una lesión tisular, por un proceso inflamatorio. Siempre cuando exista un proceso inflamatorio, una lesión endotelial,
voy a tener la producción de ¿qué? De ácido araquidónico, producto de ¿qué? De la fosfolipasa 2, que está degradando a los fosfolípidos. Oye, pero no te olvides que el ácido araquidónico tiene dos enzimas o tres enzimas muy importantes. Hay una tercera que nos está mostrando el libro de inmunología de Abbas. La primera la conoces, la ciclooxigenasa, las COX, ¿correcto? Y me va a dar las prostaglandinas. Recuerda que yo te hice la pregunta: ¿cuál es la primera prostaglandina que aparece tras la formación de ácido araquidónico? Respuesta: G2. Luego viene la H2, luego viene la prostacyclina y luego viene la D y la E. ¿Sí? ¿Ves que es distinto? Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pregunté? Hace rato pregunté: ¿cuál es la prostaglandina que genera vasodilatación e inhibe la agregación planetaria? Fácil. La prostaglandina I2. Ese es de Bacaso. Vamos. Y también he preguntado, por ejemplo, pregunté: ¿quién es la sustancia que se encarga de generar vasoconstricción y generar la agregación planetaria? Troponsarma 2. ¿Sí? Yo también te podría preguntar: ¿qué prostaglandinas generan vasodilatación? Y tú me podrías decir I2, D2 y E2, pero D2 y E2 no solamente generan vasodilatación, sino incrementan la permeabilidad vascular. ¿Qué significa que incremente la permeabilidad vascular? Que fácilmente, por las células endoteliales que están selladas, célula con célula pegada, se abre el espacio y por ahí pueda ingresar, ¿correcto? ¿Sí? O salir cualquier sustancia. Y también la quimiotaxia de leucocitos, ¿correcto? ¿Por qué? Por la prostaglandina D2. ¿Qué pregunté hace rato también? Volví a preguntar: ¿qué leucotrienos se encargan de generar broncoespasmo y permeabilidad vascular aumentada? Lo pregunté en el turno de hace ratito, de 8:40, 10 y 20. Respuesta: leucotrienos C4, D4 y E4. Y yo les había dicho que el leucotrieno B4 se forma a partir del A4 y del B4 paso a quimiotaxis. ¿Qué era la quimiotaxis? Era generar señales quimioatrayentes. ¿Para qué? Para que una determinada célula venga y esté mediando el proceso de inflamación, sobre todo en la aguda. Recuerda que es neutrófilo con monocisto y posterior diferenciación hacia macrófago, ¿verdad? Por otro lado, aquí tengo la lipocina A y la B. Todas son A4, B4. ¿Qué van a generar? En esas células generan cosas que esas células no se pueden adherir. ¿Cuál es la función de las lipocinas? Las lipocinas no permiten que justamente estas células sanguíneas se puedan adherir fácilmente hacia el endotelio. ¿Sí? Es por eso que dice que inhibe la adhesión y la quimiotaxis de los neutrófilos. Me habla solamente de los neutrófilos. Ahí tienes ese cuadrito que también hemos preguntado. ¿Qué pregunté? Mira, en la mañana: ¿cuáles son las sustancias eicosanoides que generan vasoconstricción? ¿Qué genera vasoconstricción? Están 2, leucotrienos C4, D4 y E4. Ahí está. ¿Qué pregunté también? Hace ratito pregunté: ¿cuáles son los leucotrienos que generan el incremento de la permeabilidad vascular? Y ahí está: C4, D4 y E4. ¿Sí? Te puedo preguntar de la quimiotaxis. Si te dice que la quimiotaxis se da B4. ¿Y B4 cómo se formó? A través de A4. Así es, se forma a través del leucotrieno A4. Y aquí estaban las prostaglandinas. Mira, te volví a preguntar: ¿cuáles son las que causan vasodilatación? La I2, E2, E1 y D2. Ahí estamos. Te voy a repetir otra vez. Este cuadro también es un cuadro madre. Te preguntarás: ¿pero por qué el doctor Ello solamente me está preguntando la primera parte? Porque esta parte es contra preguntable. Es como que te digo la pepita de la pepita. O sea, esto de acá te puede venir en el examen final, no lo sé. O esto es lo que tienes que saber realmente. Aquí ya pregunté. Por ejemplo, he preguntado: ¿cuáles son los mediadores que generan la vasodilatación? Respuesta: histamina y prostaglandina. Y también ya pregunté: ¿cuáles son los mediadores que incrementan la permeabilidad vascular? Histamina y serotonina, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué más he preguntado? ¿Cuál es la interleucina, correcto, que genera fiebre? Y dije la interleucina 1B. Y todos me decían: no, pero Doc,
La fiebre es de interleucina 1, hágalo valer. Yo no me estoy preguntando cuál es la interleucina que trabaja en el proceso de la inflamación aguda y produce fiebre, eso es distinto. Yo te estoy diciendo cuál es la interleucina que está generando entonces la fiebre. Cuando yo te hablo de citoquinas, yo te puedo decir interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Ahí sí, porque las citoquinas pueden ser interleucinas o pueden ser factores activadores, ¿correcto? ¿Qué más he preguntado hace ratito? Mira, y también son las prostaglandinas, ¿ah? Y mira, para el dolor, ¿qué les dije? ¿Cuáles son los principales mediadores para el dolor en una inflamación aguda? Las prostaglandinas y la bradiquinina. Quedó. Las quininas, ¿qué son? Oye, las quininas, no te olvides, se producen a nivel del plasma, a partir del hígado. Van a incrementar qué cosa? La permeabilidad vascular. ¿Qué significa incrementar la permeabilidad vascular? Que el endotelio, que no está unido, se separa. Y al separarse, hace que más fácilmente una sustancia salga del interior hacia el exterior o que ingrese, ¿correcto? También las quininas que producen contracción de ¿qué? Del músculo liso, vasodilatación y dolor. Por eso es que ves aquí que dentro de lo que está el dolor, como sustancia mediadora está la bradiquinina y no la quinina. ¿Sí? ¿Qué más he preguntado de eso? Yo puedo preguntarte cuáles son los mediadores que generan la activación de macrófagos. Mediadores 2. Y aquí está viendo quién. Exacto. Las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6. Sí, ahí está. También te puedo preguntar, por ejemplo, qué células liberan histamina. Tienes que saber, es súper esencial. Las células mastocitas, ¿sí? Los basófilos y las plaquetas. Pregunta importante. Otra pregunta que se puede hacer, por ejemplo, es ¿cómo se activa el factor plaquetario? A través del leucocito y a través de células. ¿Qué son las mast cells? ¿Cuál? Mastocito. Exactamente. La célula de tipo mastocito. A ver, con respecto a este cuadro, no sé si te lo puedes aprender. Mira, yo te puedo preguntar así de fácil, nada más diciéndote así como cuando. ¿Cuáles son las interleuquinas más importantes en la inflamación aguda? Cuando hablo de interleuquinas, esta y esta. Pero si te digo citoquinas con C, es esta y esta, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si son interleucinas, 1, 2 y 3. Pero eso es en la aguda. O en la crónica, exactamente, son 3 citoquinas. Interleucina 12, 17 y el interferón gamma. Ojo, cuidado con el interferón gamma. ¿Por qué es importante el interferón gamma? ¿En qué tipo de inmunidad aparece? En la adaptativa, correcto. Oye, ¿qué hace este interferón? Mira, activa a las células natural killers, ¿correcto? ¿A quién activa? A la diferenciación para generar linfocitos de tipo T. Así es, ¿y eso qué va a generar? En la inflamación. Activan a los macrófagos. Ya no, es que se tiene que activar el linfocito T o los natural killers de tipo T. ¿Para qué? Para que activen a los macrófagos, sí. Esto incrementa la capacidad o la habilidad microbicida del agente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces puede generar cosas, fagocitosis y destrucción de células tumorales. Mira que eso es importante y eso es frecuente. Y también te podía preguntar qué interleucina en la inflamación crónica aumenta la producción de interferón gamma. ¿Cuál es? La 2. Interleucina 2. ¿Por qué es importante? Yo necesito saber el interferón gamma qué hace. Le da más poder a los macrófagos de poder incrementar su matanza, ¿correcto? Le da más poder no solamente de opsonizar, sino de fagocitarlo, lisarlo, tirarle todas sus enzimas y destruir al patógeno. Este cuadro también es súper importante. Si tú ves aquí, ¿sí? Aquí que dice la activación de las células dendríticas, macrófagos y linfocitos T, ¿por quién está mediado?
por la interleucina 12. ¿Sí? Pero mira, también yo veo que ese linfocito citolítico natural puede pasar a que enviar la señal a través de interferón gamma y automáticamente la célula dendrítica, es lo que hace. Genera la presentación de unos patógenos aquí al macrófago. El macrófago, una vez que se está activando, es lo que hace. Envía sus señales a dónde? Hacia la otra parte del neutrófilo, ¿correcto? A través de interleucina 1, factor de necrosis tumoral y miocinas. ¿Para qué? Para seguir generando el proceso, mira, de inflamación, que es el proceso de rodamiento e transmigración de las células. Esas son las características que tiene, mira, en la inflamación local. Si te preguntan, ¿qué hacen estas dos citoquinas? ¿Qué hacen estas dos citoquinas? Aumentan la expresión de moléculas de adhesión, y ya lo hemos visto. Mira, y estas dos justamente citocinas, ¿qué hacen? Activan a los leucocitos y van a generar que se genere más cantidad de interleucina N1 y L6 importantes, ¿correcto? Aquí tú ves, mira, el proceso de la fiebre, que está ahí. Está la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero recuerda que eso es por inflamación aguda. Por eso está la fiebre. Proteínas de la fase aguda, ¿quién genera? Interleucina 1, interleucina 6. ¿Quién genera producción de leucocitos? Interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Perfecto? Y así sucesivamente puedo seguir indicando uno tras otro. Los DAMs y los PAMs, ¿correcto? Recuerda que estos son patrones de reconocimiento asociados a moléculas, ¿sí? Que pueden ser patógenos o asociados a daño. Esto es lo que lo voy a tomar, tú ya lo sabes, que es un DAM, es un PAM, ¿correcto? Ese cuadro también no te lo voy a tomar. Lo que sí quiero que vuelvas a recordar lo siguiente. ¿Cómo yo puedo reconocer a esa bacteria pregunta que pide? Ese patógeno, esa bacteria tiene una forma de reconocimiento. ¿Y cómo lo reconozco? A través de su pared. ¿Qué? ¿Lo puedo reconocer a través de su pared? Sí, porque en la naturaleza de su pared, de ese patógeno, puede ser pues, de un tipo de glicoproteína, un glicopéptido, puede ser de repente, no sé, un fosfolípido, y lo puede reconocer. Y lo reconoce a través del receptor de tipo torio. Es un receptor, básicamente, que genera reconocimiento a través de patrones, como tú puedes ver aquí, manda señales para producir más mediadores, más metabolitos como el ácido araquidónico y las citoquinas. Esto genera una amplificación de la respuesta de la señal. Pero también va a haber en la membrana otro tipo de receptores: el receptor para la citocina que libera y el receptor para activar ¿qué cosa? El proceso de fagocitosis, ¿sí? En el macrófago. Esto es más de lo mismo para que ustedes vayan viendo cómo